Hola, buenas tardes a todas y a todos a esta celebración de los 25 años de Dama que estamos organizando paralelamente un ciclo con directoras y con directores que han sido pioneros en la entidad. Bueno, Ángeles Maza del Cine nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Hemos tenido la oportunidad de ver La Suerte Dormida. Ángeles también es una de las creadoras de Dama. Estuvo en ese primer consejo de Dama y es, por tanto, una de nuestros protagonistas con esta película que ya tiene 24 años. Dama cumple 25, la película ha cumplido 24. Y comentabas, Ángeles, al principio que no la habías visto hacía muchísimo tiempo, que te daba cosa volver a verla, pero te has quedado hasta el final. Sí, ¿Qué ha pasado por tu cabeza o por tus recuerdos? bueno, me ha causado una impresión mucho mejor del recuerdo que tenía, la verdad, y bueno, y me ha llevado también a todo ese tiempo en que preparábamos la película y en que escribía el guión. El guión tiene que ver también mucho con Dama y con Alma, porque este caso es un caso real que llevó Tomás Rosón, que sigue siendo a día de hoy el abogado de Alma y que en ese momento era también trabajaba en Dama. Y un periodo que yo fui presidenta de Alma, de la Asociación de Guionistas, pues claro, teníamos muchas reuniones, muchas horas de tal y también viajes para asistir pues a reuniones internacionales de federaciones de guionistas y demás. Y en uno de esos viajes, esperando ahí en el aeropuerto de Ámsterdam, en Schiphol, me acuerdo perfectamente que, bueno, pues charlando. Era una época en que no teníamos teléfonos móviles con internet, no había smartphones, entonces pues hablabas. Teníamos móviles, pero no eran con internet. Y entonces yo sabía que Tomás monta a caballo y le pregunté pues cuándo tenía tiempo de montar a caballo y por qué montaba a caballo y bueno, pues estas ideas que tenemos preconcebidas muchas veces de las cosas. Y le dije, pero eso de montar a caballo, eso debe ser muy caro, Tomás, ¿no? Porque tener un caballo. Y entonces él me contó que es que a él no le cobraban el dueño, el picadero, por el pupilaje de su caballo. Y le dije, ¿cómo es que no te cobra? Me dijo, bueno, porque yo le llevé un asunto, su hijo murió en un accidente de trabajo y yo le llevé el asunto y entonces Joaquín no me cobra. Y entonces yo le pregunté, ¿pero cómo fue esto? Y me empezó a contar la historia de este accidente. Este accidente fue exactamente así y las circunstancias fueron así. Y de hecho, cuando iba a estrenar la película, yo tenía miedo bueno, de que iba a haber algún tipo de reacción por parte de la Comunidad de Madrid, yo qué sé, difamación, aunque se cambiaron los nombres, ¿no? Pero que hubiera algún tipo de boicot o algún tipo de problema. Y bueno, pues no hubo ningún problema porque la película pasó desapercibida. Y nadie jamás ha dicho nada en esa consejería ni en esa mina. Todas las minas que veis son ahora la T4, Anda. porque ese era el negocio, las indemnizaciones por el cese de esa actividad industrial, de esa explotación. Y todo eso es hoy la T4. Debajo de la T4 está todo ese gran lentejón de Sempiolita, pero sobre todo están todas esas. Antes se veían con el avión cuando no existía la T4 y ahora todo eso es la T4. Y así murió Joaquín en esa explotación, que es donde él trabajaba, y de esa manera. Y de hecho rodamos en lo que hay cuando ellos van a mirar y hay tela metálica, eso es realmente el lugar donde sucedió. Y luego donde hay máquinas descargando, eso no es más arriba en el Jarama, pero más porque todo ese yacimiento sigue por toda la vega del río y es más arriba, es hacia Aranjuez. Y nada, nos dejaron rodar como ellos trabajan, que era totalmente fuera de normativa y fuera de... Sí, porque de hecho hay algunos todo camiones que tipo. podrían haberse caído, ¿no? Claro, Se llevaron así los es como camiones. sucedió. Sí, nosotros estábamos perplejos y nos pidieron, pues eso, cuando vas a rodar a un sitio te piden
las secuencias que vas a rodar y tal para saber de qué va y ningún problema. Ahí rodamos esos camiones reales de trabajadores reales mientras hacían sus descargas de manera pues contra la normativa. Iba a haberme traído porque todavía guardo, o sea, Tomás me dio, le dije, Tomás, he pensado que esto me gustaría, porque en realidad no es tanto el caso, además del caso de que fue un accidente laboral y a mí me interesa mucho el mundo del trabajo, y creo que en las películas que he hecho el trabajo es importante, pero hay algo que me tocó y me conmovió, me hizo pensar más, que es cómo me lo contaba Tomás, ¿no? Y yo le decía, pero Tomás, ¿cómo puedes hacer un trabajo? Bueno, Tomás Rosones, es que hay una parte de juristas, es abogado de propiedad intelectual, pero él parte de su trabajo también es abogado laboralista, ¿no? Y es donde él se formó más como abogado laboralista y luego ha ido derivando a la propiedad intelectual y demás. Pero yo decía, pero ¿cómo puedes hacer un trabajo en que tantas veces pierdes, ¿no? ¿Cómo se acostumbra uno a perder? Porque aunque a los padres les indemnizaron y les quedó al menos la especie de satisfacción de que no se habían doblegado a la empresa, pero no quisieron ir por lo penal, ¿no? No quisieron abrir otro proceso porque era demasiado desgastante para ellos. Entonces, de alguna manera ganaron y perdieron, ¿no? Que la empresa y esas personas no tuvieron nunca ninguna responsabilidad ni nada. Y bueno, hay cosas que sí cambiamos. Por ejemplo, en la vida real no era un estudiante de... el aliado que tuvo Tomás en ese caso no fue un estudiante de minas, sino que la persona que le aconsejó y le dio todo ese apoyo técnico era un bombero que eres militante de la agrupación de Izquierda Unida de Paracuellos del Jarama o del pueblo de Barajas, no me acuerdo cuál de los dos. Y él estaba muy metido en todos los temas ecológicos, de toda la devastación que esa zona minera ha causado en la zona del Jarama. Y él, como vecino del entorno y bueno, y persona con una conciencia política y social grande, pues este bombero en su tiempo libre pues llevaba todas estas acciones intentando que los delitos de medio ambiente en fin, pararan aquella destrucción, porque eso, bueno, pues son minas que nunca se hizo la restauración del terreno. Cuando una vez que está explotado un yacimiento, pues hay que ir haciendo una restauración de todas las capas del terreno para que vuelva a haber flora y demás y vegetación. Y bueno, nada de eso se hacían. Y entonces este aliado que se encontró Tomás, no me acuerdo ahora cómo era, pero yo creo que en la vida real fue demasiado simple y casual como para que funcionara en una película. Y entonces, bueno, pues yo he echado de menos una secuencia que es cuando ella va a la escuela de minas y busca un estudiante que dé clases particulares, ella no puede pagar a un perito, y entonces rodamos esa secuencia en que ella va buscando anuncios o pone un anuncio de busca un profesor particular. Una cosa, decías que habéis cambiado los nombres, pero me imagino que con la familia de la víctima tuvisteis que... Claro, con la familia, práctico con y los moral, padres. Yo poco, porque yo fui con Tomás a pedirles permiso, a contárselo, y luego yo creo que Joaquín, el padre, sí lo recuerdo bien, vino yo creo que al estreno y todo, pero tuve poco vínculo. Es Tomás quien era y bueno, por supuesto, ellos eran, en fin, que si no hubieran querido que se hiciera la película ni que se contara su historia. Bueno, y todo este largo preámbulo viene porque Tomás, entonces, una vez que los padres dijeron que sí, que por supuesto, me dio todo su legajo con todo y lo sigo conservando ahí en casa, bueno, cómo había sido todo, ¿no? Toda la documentación. Y nada, yo creo que luego ahí el hallazgo fue también tener a Adriana Ozores, que hace un
personaje y una interpretación, a mí me parece que, ¿no? Extraordinaria. Sí, porque más allá de la historia judicial y tal, es la historia de una mujer que está superando un duelo y que gracias a ese caso supera ese duelo. Sí, Que se negaba antes a admitir ese duelo, ¿no? sí. Y que ya lo borda, ¿no? O sea, hasta este final, ¿no? Que levanta las persianas de la casa y... Sí, bueno, a mí, por poner así pegas, si hubiera estado el director de fotografía, se hubiera llevado un disgusto porque yo creo que estaba, que lo tenía, estaba muy lavado, Sí, muy pálido todo y sin contraste, pero la fotografía que la hizo un compañero mío de cuando yo estudié en Los Ángeles en la Escuela de Cine, otro español que había, Antonio Calvache, que luego ha hecho carrera allí y no ha venido aquí, solo ha hecho esta película en España. Pero eso también me ha gustado mucho. Esta película se rodó en cine, en 35 milímetros. Todavía en esa época no se trabajaba en digital. Entonces todo es distinto, porque me preguntaba Pilar, bueno, que Pilar es una de las actrices de la película, es la procuradora, aquí la veis, y que cuántas veces rodamos la secuencia de la pelea del padre y la hija, que además es un plano secuencia, cámara en mano, por un pasillo muy estrecho, con cambios de luz, todo eso complica mucho y en película, en cine más, porque en vídeo, bueno, tiene más rango y es más, digamos, más fácil luego de corregir y de manipular, pero en película pues te lo jugabas todo más. Y encima yo quería, para mí era muy importante, desde el principio yo tenía claro el final de la película, subida y bajada de persiana, que tendría que estar más oscuro. De hecho, eso estaba tan oscuro cuando rodamos. No sé si te acuerdas, Patricia, que fue un sábado. Patricia es la directora de vestuario. Y fue muy tremendo porque la última secuencia se rodó la primera semana. Y tendría que haber estado bastante más oscuro que ahora porque generó tantos problemas de foco que a veces el plano está un poco fuera de foco que despidieron a la foquista. La despidieron porque se le fue el foco, pero ¿cómo no se le iba a ir en foco si estaba en penumbra? Es muy difícil estar en foco, en movimiento, en plano secuencia y penumbra, todo eso es una combinatoria. Bueno, hoy en día no es un problema que esté desenfocada. En aquel entonces era un problema. Tuvimos que ir ahí al laboratorio, a fotofilm, a ver proyección, a ver si había que repetir el rodaje o no. Y bueno, que el juego ese de encender la luz, apagar la luz, encender la luz, apagar la luz de los actores en la pelea y luego ella sale de un sitio con una luz y va por un pasillo donde hay unas partes oscuras, unas partes claras, se sienta en una cocina donde... Y todo eso es un plano secuencia, no hay cortes. Ni tampoco la emoción de Adriana y del actor de Pepe Soriano, del padre, pues te permiten eso repetirlo. Así que me preguntabas cuántas veces lo habíamos hecho y hicimos esa toma y como era cine, pues una más de seguridad. Siempre hacías una más de seguridad porque ir a una sola toma, si pasaba algo, te la juegas completamente, te quedas sin nada, hay que repetirlo. Y hicimos otra toma, que Adriana hizo esa segunda toma y no pudo hacer más. No se podía hacer más porque no daba de sí ni Adriana ni Pepe, pero sobre todo Adriana, de la carga esa emocional que tiene y la concentración que exige llegar hasta eso, ¿no? Empezar tan abajo y subiendo y transitando todo eso que transita ella, que además hay bastantes secuencias así, porque luego está la del chico en la furgoneta. Sí, tiene muchas secuencias ella o varias en que tienen que hacer un cambio ahí de estado de ánimo y soltando. Lo más pesado de la película de Alguien era toda la información técnica que hay que dar y que era difícil darla. También la actriz Ana Wagener, que hace de la inspectora de la Comunidad de Madrid, yo no veo, pero ella no lo veo, pero ella me decía, estaba muy nerviosa, el texto era muy difícil para ella, muy, muy difícil,
y cualquier cambio las generaba mucha inseguridad, que es una actriz buenísima, Anna Wagner, pero supongo que por eso es muy autoexigente o muy perfeccionista o lo que sea. Estaba muy, muy nerviosa por hacer esas 2 secuencias o 3 que tiene, que no tiene más. Bueno, comentabas al principio que la decisión de dirigir era porque, bueno, en el guión ya de alguna forma lo habías experimentado mucho. Bueno, me veía limitada. Te habías limitada y tal. En el salto a la dirección, ¿qué te fue lo más complicado? Y por otro lado también quizás lo más sencillo que te sorprendió que, bueno, que fluyera de una manera más natural de lo que esperabas. Bueno, todo me pareció más sencillo de lo que yo me había imaginado. Así, Porque yo tenía muchísimo miedo a dirigir, tenía mucho miedo, me sentía muy segura. Yo no había dirigido ni un cortometraje en mi vida, no había hecho nada. Me parecía que el productor era un alocado confiando en mí. Aunque Gerardo Herrero, el productor, en cuanto le conté la idea y tal, he tenido esta idea de hacer esta historia, sí, me parece muy bien, venga. Y me hizo el encargo. Y entonces el rodaje no me pareció... tenía un equipo buenísimo, muchos del equipo salen en la película, eso me ha hecho mucha gracia. Y pues tú te haces la secretaria, pues tú siéntate ahí que estás... o sea, mucha gente del equipo, el de sonidos que hace la foto, la foto del marido es Juan Borrell, que es el responsable del sonido directo, Teresa Cepeda, que era la directora de producción, no directora de producción, jefa de producción. Bueno, el primero que está ahí en la gestoría, uno gordito, este era uno también de producción, un auxiliar. La maquilladora también. Ahí todos, venga, ponte. había un ahorro en figuración importante con eso, claro. Sí, y sobre todo un ambiente de trabajo muy bueno, que para mí eso es muy importante en los rodajes. Creo que cuando la gente tiene un buen ambiente de trabajo y nos sentimos reconocidos, vistos y que tu trabajo es valioso, pues todo el mundo trabajamos mejor. Yo no creo que haya que ser un tirano en el rodaje, ni mucho menos, sino que la gente aporte, ¿no? Me parece que eso es muy importante. El que aporten y el que... sí, el que sientan que todo el mundo es escuchado. Y sí, no recuerdo que hubiera en este rodaje grandes problemas. Recuerdo sí que hubo un problema en una secuencia con una chaqueta que lleva Carlos Kaniowski, que tenía las letras RBK. Y el director de fotografía dijo que para mí fue una gran lección. Si no podíamos cambiar esa chaqueta. No por la marca ni nada, sino porque es verdad que las letras se llevan la mirada. Las letras se llevan la mirada y la ropa tiene que ser ayudar y tal, pero no que se te vaya la mirada sin darte cuenta. Pero no teníamos una opción en ese momento, no sé qué pasó. Pero bueno, es verdad que el director de fotografía no lo tuvo fácil, porque era como un poco incomprendido por el equipo, quizá porque él venía... Este concretamente era un poquito especial. Sí, bueno, a veces... Mucho más exigente que cualquier otro, muchísimo, pero en todos. Es muy exigente Antonio, pero es verdad que la película me ha parecido pues que está muy bien rodada. Sí, pero eso es otra cuestión. Ya son cuestiones de las nuestras. Pero que da igual. Yo creo que lo que tú dices de que fue un buen rodaje, luego salíamos mucho de la ciudad, cuando íbamos a la casa de ellos dos, del matrimonio con los caballos, fuimos al retiro, ¿te acuerdas? A la zona esta como que está acotada. No, a la casa de campo. Perdón, donde ella monta a caballos en la casa de campo. Por la zona de las putas y travestis y nos adentramos en un oasis. Sí. Era justo esa época del año y ahora está igual de verde. Era justo en noviembre cuando rodamos, octubre, noviembre. Luego con las vacas también salimos. Ay, las vacas. Las vacas tenían que haber sido avestruces, que era lo que había en realidad en este sitio delirante, en esta mina.
de Sepiolita en Barajas había una granja de avestruces, porque es una época que se puso de moda, que se ha pasado esa moda. Sí, sí, sí. Y había una granja de avestruces. Yo dije, pues yo, esto es una cosa tan rara, hay que ponerla, porque es como la primera vez que van a este sitio que se encuentren que es un paraje, que hay algo raro, algo que no encaja. Pero avestruces era muy caro traer. Y entonces, sí, dijeron, bueno, pues unas vacas sí que son más baratas, que están por allí cerca, y las avestruces se convirtieron en vacas. No es lo mismo. Oye, y a la hora de la planificación y tal, ¿lo trabajaste mucho? O sea, No, tu primera película. no lo trabajé mucho, no teníamos storyboard ni nada de eso. Era un poco... yo sí que ensayé y sí que me había preparado mucho el trabajo con los actores, eso sí. Porque además eso, bueno, a mí me gusta mucho y me sirve mucho. En realidad la manera en que yo pienso las historias es, bueno, son los personajes lo que importa y luego toda la puesta en escena pues tiene que ir un poco por el trabajo del actor, ¿no? No al revés, no primero pienso en los planos y luego los actores se tienen que acoplar a las marcas porque el plano me gusta que esté así compuesto sino que más bien es al revés, ¿no? Y no, había cosas, yo me acuerdo, me ayudó mucho Lourdes Navarro, que no está aquí, va a venir, que es la script, y me ayudó mucho, porque había cosas, por ejemplo, me acuerdo, un plano, un contraplano, el primero que rodáramos, ¿no? Plano y contraplano. Y me pregunta Antonio, ¿lo quieres con hombro o limpio? Y yo, ¿con hombro limpio? Y yo pregunto, ¿pero qué diferencia hay entre con hombro o limpio, no? Que ahora cuando veo, el otro día no sé qué estaba viendo, no me acuerdo qué estaba viendo el otro día, que ahora es exagerado, hay planos con hombro que es que ves solo el hombro y el cogote y no ves al otro, el otro está como medio escondido, son también moda. El plano cogotero que se lleva mucho. Pero el plano cogotero, que es el plano del otro y está medio tapado el otro actor, aunque en realidad es el plano del que está medio tapado por un hombro y cosas así, ¿no? Que, no hay que tener miedo a preguntar, eso también es algo que... O sea, lo que más inseguridad te genera, supongo como en otros trabajos, es pues se van a dar cuenta que no sé. Y entonces, ¿cómo me van a tener respeto a autoridad si yo no sé? Bueno, pues cuando eres director, hay... A diferencia de cuando eres guionista, que estás completamente solo, pues cuando eres director tienes unos expertos fabulosos que han rodado muchísimas más películas que tú y de las que vas a rodar en toda tu vida, que son los jefes de equipo y que ellos están ahí para resolver y tu trabajo es tener criterio, conocer bien tu historia, saber lo que necesita cada paso, tener la idea global de la película y elegir con buen criterio, ¿no? Pero no tienes que saber de ópticas como yo pensaba. Dios mío, es que no sé nada de ópticas, ni sé nada de emulsiones o de... bueno, pues de ópticas puedes saber y a lo mejor no sabes nada de historias y de cómo ir modulando eso es lo difícil de hacer cine y... Es como tener en la cabeza toda esa historia cuando tú en realidad la vas haciendo en pedacitos a lo largo de semanas y de meses, ¿no? Y hacerte más o menos una composición de cómo quedará eso cuando esté pegado y cuando esté hecho. Eso es lo difícil, entre otras cosas. Pero vamos, siempre tienes miedo de la autoridad, cómo ejercer la autoridad y si se dan cuenta de que no tengo ni idea... bueno, los técnicos se dan cuenta de que los directores no tienen ni idea muchísimas veces, pero... No sé qué es Scorsese y esta gente, ¿no? Bueno, Scorsese en su primera película también era su primera película. Y a la hora de escribir el guión, el hecho de que fueras a dirigir tú la película cambiaba la forma de escribir o el planteamiento. No, a mí eso no me cambia nada. Cuando estoy escribiendo un guión, estoy en escribir el guión y cuando lo voy a dirigir o no es lo mismo, porque finalmente un guión es un manual de instrucciones. Entonces las instrucciones tienen que estar dadas igual, lo vayas a dirigir tú o lo vaya a dirigir otro, ¿no? Si lo escribo con menos cuidado porque lo voy a dirigir yo,
vestuario no va a saber exactamente qué es lo que tiene que preparar, o no va a entender cuál es el personaje, qué tono tiene, si es una persona que le importa poco la ropa o mucho, lo que sea. O sea, siempre escribes igual, yo por lo menos, independientemente de que lo vaya a dirigir, porque además el guión no solo es una herramienta o manual de instrucciones, es una herramienta de financiación. O sea, es un texto que es los planos, el dibujo, digamos, de la película, pero que también es lo que luego se va a mover para conseguir pues que una televisión quiera invertir en comprar los derechos de antena, en que puedas conseguir las ayudas públicas, puedas conseguir inversores, puedas conseguir la distribución, puedas conseguir convencer a los actores. Esta película tardó en encontrar sus protagonistas. Son muy buenos, además. Que son muy buenos, pero las primeras, o sea, hubo otras opciones de actrices y actores para hacer de la madre, del padre y de la hija. Y que dijeron que no, o que no están disponibles, o que no lo encontraba, o que no les venía bien, o que no se ponían de acuerdo con el dinero, con el productor, lo que fuera. Por distintos motivos, no fue así que todo esté armado y todo esté resuelto desde el primer momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el guión, da igual que lo vayas a dirigir tú, que lo vaya a dirigir otro. Es un vehículo tan importante para armar la película. Una curiosidad es que era justamente sobre una guionista que rueda su propio, que es la directora de su guión. Como directora de un guión que has escrito tú, aunque sea en colaboración, ¿fuiste muy respetuosa con el guión, muy disciplinada y seguir al pie de la letra el guión, o te permitiste, sabes, la típica disputa entre guionistas, directores de nos han tocado el guión? Pues mira, entonces, yo me había leído antes de rodar, me sirvió mucho y me ayudó mucho, un libro de David Mamet que se llama Una profesión de putas o un oficio de putas, algo así. Tiene una parte en que él cuenta el rodaje de su primera película, que se llama House of Games, y él cuenta todo lo que hizo mal en su primera película. Está muy bien porque es muy útil cuando alguien es sincero y cuenta su rodaje, y de hecho yo saqué muchas ideas de ahí. Una de las primeras es cómo ir vestido el primer día de rodaje. ¿Cómo fuiste vestido el primer día de rodaje? El primer día de rodaje rodamos lo de las vacas y lo de ellos mirando por la verja, Adriana y Félix, mirando por la verja toda la mina y todo eso, así que había que ir un poco de campo. En eso también Ricardo Franco me había dado algunas instrucciones, que al rodaje hay que ir bien vestido. Él iba siempre con corbata, camisa y tal. Hay que ir bien vestido al rodaje. Y bueno, y en cualquier caso, una de las cosas que decía David Mamet que a mí se me quedó mucho, y a día de hoy también, que es: no dejes que el plan de rodaje dirija la película. Entonces, tener una cosa muy férrea, pues no tiene por qué funcionar. O sea, a veces el guión pues habrá que adaptarse a las circunstancias. Sí. Pero si hubiera habido que hacer cambios, los hubiera hecho, porque si hay cosas que no funcionan, a veces te das cuenta y es espantoso. Por ejemplo, en la secuencia esta del padre y la hija, que está... Eso es textual, porque además Adriana es una actriz, igual que Malena Alterio y tal, que es que se estudian la letra meses antes concienzudamente para luego poder ser libres de moverse con eso. Entonces ella no tenía problemas con la letra en nada, es que hasta las comas te las respetaba, ¿no? Privilegio. O sea, que sí que fuiste fiel. Sí, pero porque no hizo falta que si eso no funcionaba y hubiera habido que cambiarlo, o fuera mejor otra propuesta, o quitar texto. Normalmente lo que habremos es quitado cosas, y luego en montaje también quitas diálogo, ¿no? Que a veces no hace falta, porque se entiende por la situación, el actor ya de él o de ella se desprende
lo que opina de tal tema y no hace falta que lo diga. O sea que sí, es bastante el guión. Se nota como actores que no son esa cosa que ahora es muy cercano a ellos, ¿no? Que a veces como actor lo que quieres es que me sea fácil, ¿no? Y es todo lo contrario, lo que tienes que hacer es que no te sea fácil para separarte de ti, ¿no? Y yo creo que se ve mucho eso en la película, que yo no veo a Adriana, no veo o sea, no les veo a ellos, les veo con tan... Sí, totalmente. Y el diálogo, o sea, como hablan en todos, ¿no? Creo que corresponde a eso, a un guión y a una historia, a una manera de hacer. Eso es muy interesante, Pilar, lo que estás diciendo. O sea, desde el punto de vista de una guionista. Claro, es que yo creo que siempre los actores queremos estar cómodos con los diálogos, pero a veces el reto es decir exactamente lo que dice un guionista. Lo que pasa es que muchas veces no hay tiempo, vamos deprisa, entonces te suena falso, tal y cual, entonces quieres acomodártelo. Pero creo que lo interesante es lo otro. Claro, por eso a mí me parecía que y le agradecí mucho, que para personajes que eran pequeños, la procuradora, la inspectora, que son de poco lucimiento, solo tienen 2 o 3 secuencias, quisieran ofrecérselo a actrices que fueran muy buenas y actores que fueran muy buenos, porque Ana Wagener se lo trabajó mucho, a pesar de que luego me confesó que le era algo muy ajeno, muy difícil, muy distante. Y a cambio me parece que lo hace muy bien y con una seguridad que no trasluce las dudas que ella tenía. Pero necesitas a veces para esos personajes pequeños justamente actores muy buenos. Y bueno, y a veces eso, yo creo que en el cine americano muchas veces, o sea, por eso se habla de los secundarios, ¿no? También hay un tema económico. Aquí a veces si quieres un actor muy bueno, pues tendrás que pagarle a lo mejor un poquito más que no a un figurante con frase, ¿no? Pero para textos tan difíciles y tal, necesitas actores muy buenos. Porque no lo puedes acercar a ti, un inspector de minas, ¿no? Todo en la película de todos los personajes que están en lo mismo. O sea, no ves que uno chirríe más, chirríe menos. Hay un tono que está así, es que está muy bien. A mí me ha sorprendido muy gratamente la película. También yo creo que trabajé con Fernando Pardo, el montador. No, lo digo porque a veces hay actores que no eran tan buenos o tenían problemas personales o lo que fuera, y hay secuencias que el montaje, sí recuerdo haber tenido que darle muchas vueltas para coger los trocitos, actores de personajes pequeños, los trocitos en que tal, o sea que ahí, en eso Fernando era muy sensible y lo hacía muy bien. Yo disfruto mucho esos procesos de montaje y ahora, bueno, no sé si alguien ha echado de menos la música, pero esta es una película que no tiene música más que al principio y al final. Tenía música, se compuso música, compuso la banda sonora completa, yo fui a la grabación con los músicos y tal, y en las mezclas decidí quitarla. Entonces, o sea, el sonido que aquí tampoco a veces se percibía tanto, si hubiera estado Carlos Garrido, los que hicieron las mezclas, igual se hubieran disgustado. Pero bueno, el sonido se trabajó mucho, porque cuando no vas a tener música, el sonido acompaña a los personajes, ¿no? Y bueno, todo ese trabajo, bueno, pues eso sí que descubrí que a mí me gustaba mucho. El montaje ya me imaginaba que me iba a gustar porque es lo que más tiene que ver con el guión, pero el sonido me gusta mucho, es un proceso que me gusta mucho, la edición de sonido y la mezcla y todo eso. Sí, lo disfruté un montón y es una parte muy importante que para un guionista es un desafío hacerse cargo de ello cuando estás escribiendo y también hacer que sea importante, que no te lo quiten del guión, ¿no? Porque
El guión pues tiende a preponderar los diálogos y por supuesto la estructura de toda la historia y las secuencias y tal, pero esos otros matices que pertenecen a otro código que no es el de la palabra escrita, pues es difícil fijarlos y que sean entendidos o respetados, ¿no? Ahí también fue muy atrevido y en ese sentido generoso Gerardo Herrero, el productor, porque una película de una primera, en fin, y además un melodrama como este, pues podía haber habido unos momentos de una música emotiva de Adriana montando a caballo y todo eso, y a lo mejor hoy en día un productor no me hubiera dejado desnudarlo completamente, porque se supone que la música ayuda a emocionar a los personajes, o sea, a los espectadores. A mí lo que me parecía era... primero que me parece muy difícil colocar la música, muy, muy difícil. Y yo no me veía, en eso sí que no me veía nada capacitada, no estaba nada segura en los sitios donde poníamos la música y por eso el último día de mezclas dije vamos a quitarla, quitamos la música y dejamos el sonido para disgusto del compositor. Él hizo su trabajo, pero bueno, no le lució, solo al principio y al final. Ya que estamos en Dama, Sociedad de Gestión de Derechos, ¿tú recuerdas qué porcentaje se llevó el músico? El famoso 25%. Bueno, el músico siempre se lleva el 25%. Pertinente. Siempre. En este caso. Tenga Pues para sea qué, una para sinfonía de principio a fin o tenga un segundo de música. Es que eso no es justo, es que eso hay que repensarlo, que si es un musical, pues a lo mejor... No, pero bueno, es que es el sitio indicado Sí, para es verdad, es así, pero bueno, ellos dirán que lo que sea, que tendrán sus razones, que habrán esgrimido, pero sí, es un acuerdo que podría ser revisado, o sea, es un porcentaje que se decidió así, se podría decidir de otra manera. A mí me ha encantado y a mí me ha gustado mucho que no hubiera música, y mira que a mí me gusta la música, pero es que no hacía falta, o sea, sentías todo lo que tenías que sentir con las expresiones, con la fotografía, con la iluminación, o sea, era como que todo estaba tan bajito, yo estaba todo el rato como triste, pero me reía la luz que aportaba el padre, yo decía, es que, no sé, yo he sentido todo lo que tenía que sentir y luego cuando he escuchado al final como esas trompetas, como todo eso, o sea, como, uy, me levanto, pero es que no la he echado de menos. No sé, me ha encantado. Me ha parecido perfecta, o sea. No, yo solo iba a decir lo mismo que Isiar, que fue tanto así que yo la verdad no me di cuenta que no había música sino hasta que empezó a sonar al final y yo, ya va. Wow, el hecho de que fue una historia tan completa y tan... Es que no tengo otra manera de decirlo. Era tan bien hecha que uno no necesitaba la música, uno estaba totalmente absorbido por la película sin necesidad de ello. Y... la verdad me gustó mucho, me encantó y sí, es lo que sí decía también, sí. Pues sí, la música me parecía que era manipulador y era también recargar, porque una cosa que ya es tan dramática, si encima le pones música como dramática, me parecía un poco, sí, manipulador por mi parte. Aparte, los directores que yo a lo mejor admiraba o en los que me inspiraba, pues eran algunas películas... pues de Paul Schrader o de algunos otros directores que no ponen música y a mí me parecía que eso funcionaba y que me dejaba espacio y me parecía más respetuoso con el espectador, como darle al espectador un espacio para que él decida cuándo quiere emocionarse o cuándo quiere indignarse o sentir presión elegido por el espectador. En las siguientes películas sí que he puesto música. Incluso en la última a mí me parecía que era, vamos, ya un festival ahí de música. Pero me ha parecido bien que esta no tuviera música, la verdad. Sí, también me ha funcionado eso. Pues solo decir que hace un mes o menos de un mes estuve viendo la película La Buena Estrella y estaba Eva Fernández Gancedo. Es Gancedo que hizo la música de esa película. Y a esos silencios ella le llama silencios musicales. Y entonces que efectivamente muchas veces pues son lo que habéis dicho vosotras, son básicos para
entrar en la película o para emocionarte con la película. O sea que, fantástico. Lo has hecho fenomenal. Me ha Bueno, encantado. viniendo de vosotras me quedo más tranquila porque había algunas cosas del procedimiento, pero yo sé que consulté y de hecho luego en los agradecimientos está un montón de gente. El hermano de Elvira Lindo, que trabajaba en comisiones obreras entonces, y fui a consultarle cosas de los, bueno, pues de las condiciones laborales, de tal, o sea, todo el tiempo estaba consultando. Otro que es un ingeniero en minas, en fin, que todo el tiempo estaba consultando gente y aún así ahora cuando me preocupaba si los procedimientos estaban ajustados o no. Bueno, Ángeles, que nada, que al principio hemos empezado con un poco de miedo, la película aguantará, el tiempo habrá pasado por ella, pero ya hemos visto que no, que sigue vigente y que sigue actual y que ha sido un placer. La semana que viene, si queréis volver, tenemos otra película, viene Azucena Rodríguez para recuperar Entre Rojas, o sea que será una sesión también como esta, en familia, en mesa camilla, para recordar grandes películas que se han hecho durante los 25 años de Dama. Así que muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias a vosotros.